Hoy es lunes de Deudas al Día y queremos hablar del acoso telefónico que sufren tantas personas. A veces son deudores y a veces incluso no tienen nada que ver con esa deuda, pero sí sufren de este acoso telefónico. Imagínense que ustedes no deben nada y de pronto reciben muchas llamadas al día para que usted le diga a un familiar o a un amigo que tiene que pagar una deuda, que lo andan buscando para cobrarle. Ese acoso, por supuesto, que puede generar muchísimo estrés, incluso que la persona empeore en caso de estar enfermo. En estos casos, definitivamente se debe buscar un experto que los pueda guiar con el fin de poner fin precisamente a ese acoso. Surge una duda: ¿cómo se pueden defender las personas que están sufriendo este tipo de acoso? Está con nosotros el licenciado José Hernández. Él es experto en cobro judicial y siempre nos acompaña todos los lunes para que nos ayude. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias, Fabiola. Buenos días. Y hoy tenemos un tema sumamente interesante. En Costa Rica, ¿quién no ha sufrido de este tipo de acoso? Entonces, ahora vamos a ver que vamos a darle dos énfasis: cuando me acosan y yo soy deudor, y cuando me acosan no soy deudor. Entonces, ese es un tema bastante importante. Empecemos por ahí precisamente. ¿Qué puedo hacer yo si realmente me siento acosado, a pesar de que debo, pero me llaman una y otra vez, a veces estando en el trabajo, no puedo responder, o bien yo no soy la responsable de esa deuda y aún así, no solo por llamadas telefónicas, ¿verdad? Te dejan mensajes en WhatsApp y hasta correos. Sí, aquí hay un tema muy importante. Las leyes están hechas para proteger a todos los ciudadanos y los deudores no quedan por fuera de esto. Es importante entender que sí hay leyes que prohíben a los abogados, a los gestores de cobros y a las agencias cobradoras llamar y perturbar a personas que no son deudores. Pero algo importante es al deudor principal o al fiador, al único que se le permite hacerle llamadas telefónicas. Es decir, veámoslo al revés: si yo no soy ni deudor ni fiador, yo estoy protegido por varias leyes, no solamente una. Tenemos la Constitución Política, tenemos el reglamento del uso de tarjetas de crédito, tenemos además el uso y la privacidad de las comunicaciones. Hay un artículo específico que prohíbe llamadas no deseadas, es decir, yo puedo estar recibiendo llamadas que yo permito que me entren a mi número telefónico. Entonces, si usted no es el deudor, está protegido, y eso es muy importante que la persona lo sepa. Y hay un tema también muy importante. Por ejemplo, puede suceder que yo no deba nada y que una persona familiar o amigo tenga algún tipo de deuda y ni siquiera me haya preguntado si me puede poner a mí como contacto. Y entonces yo empiezo a recibir esos mensajes o esas llamadas, yo hago la consulta y me dice, no, es que tal persona lo tiene a usted como contacto. Así es. O sea, ¿cómo es posible? Aquí vamos a ver, ahí hay un tema que hay que hilar un poquito más delgado. No es solo que yo te pueda dar como contacto, es que la realidad en este país es que hay empresas que dan el servicio de información. Entonces, si me hacen un estudio a mí, a José Hernández, van a saber quién es mi esposa, quiénes son mis posibles hijos, mis posibles hermanos, y ahí van haciendo estudios mi papá, mi mamá y el perro. ¿Me entendés? Entonces, hasta la mascota saben cómo se llama. No es solamente el hecho que yo lo autorizo, es que ellos hacen una búsqueda más allá. Y tal vez la otra persona entonces ni siquiera la ha autorizado, pero Exacto. ellos ya saben quiénes son los más cercanos. Exactamente. Y entonces, ¿cuál es el derecho más importante que están violando? Es el derecho a la intimidad. Hay mucha jurisprudencia y mucha cosa, pero te lo puedo resumir muy sencillo. El derecho a la intimidad es el derecho que yo tengo a que me dejen en paz cuando yo no he autorizado recibir llamadas ni cobratorias, ni siquiera por ventas. Es decir, si son llamadas que yo no lo he autorizado, ese es mi derecho a la intimidad. Sí, ¿cuándo, por ejemplo, podríamos decir que esa empresa está cayendo en ese acoso o en ese abuso? En el abuso. Sí. Vea, aquí hay un tema muy importante. Cuando estamos en este abuso, cuando yo ya me siento mal, cuando yo ya me siento
ansioso, deprimido, angustiado, con ira, con rabia, hasta con impotencia de que yo digo, no me llamen más, no me llamen más, no me llamen más, y lo siguen haciendo. Ya ahí evidentemente estamos cayendo en un abuso de derechos, digámoslo así. Sabemos que son muchísimas las personas que sufren este acoso, por eso queremos recordarle que si usted tiene consultas sobre este tema, usted puede contactar al licenciado José Hernández, el teléfono aparece en pantalla, es el 2530-3038, o bien lo puede contactar a través de sus redes sociales, que es José Hernández, abogado CR, para que usted le haga las consultas. Tenemos entonces otra, por ejemplo, yo le puedo decir a esa persona que me está escribiendo llamando, no lo haga más. Así y es. Esa persona no se puede enojar. Así es. Vamos a ver, ahí hay un tema muy importante. Imagínese usted que esa llamadera va a generar en algunos tipos de enfermedades, como lo decías ahora al inicio, o que haga que empeoren las mías. Digamos, patologías cardíacas, sangrado digestivo, mucho estrés. Hay personas que reaccionan con una alergia severa y, ¿por qué no?, incluso hasta causar el suicidio de los deudores. Entonces, yo sí puedo decirle, no me llamen más, y ese sería, para que adelantemos, uno de los requisitos que la Sala Constitucional ha pedido a los deudores cuando llegan a presentar una denuncia. Hay requisitos muy específicos, Fabiola. Número 1, que demuestren que lo están acosando. ¿Cómo? Con la cantidad de llamadas. Que guarde el registro ahí, Claro, tome pantallazos claro, y demás. definitivamente. Segundo, que ya haya solicitado formalmente que no lo contacten más porque no es deudor. Y Eso que quede por escrito también. Sí, es formalmente un correo dirigido tal vez al jefe del gestor o alguna cosa, pero tiene que quedar un registro de que solicitó que no lo llamen más. Además, tiene que demostrar que los números que lo están llamando, digamos, son eventualmente de la empresa gestora de cobros. Y a veces son números privados, sí, ¿verdad? Pero entonces hay que tratar de demostrar, incluso grabar, eso sí es posible. Yo puedo estar grabando la llamada cada vez que yo veo que me están molestando, y dependiendo incluso lo que me están diciendo, porque recordemos que a veces el acoso también son amenazas. Entonces ese es un tema bastante importante. Sí, antes de hacerle mi próxima pregunta, quiero ponerle un caso que dimos a conocer hace algunas semanas, lo vimos en las noticias, que una abuelita de 74 años cayó enferma debido al acoso telefónico por una deuda. Ella tiene una pensión de 80,000 colones apenas, no podía pagar la deuda, y la llamaban y la llamaban, y la abuelita enfermó y quedó en cama precisamente de ese acoso. Entonces mi pregunta es la siguiente: ¿una empresa puede llamar a una persona adulta mayor? En este caso ella tenía una deuda, pero las que no lo tienen, ¿puede hacerlo? No. La ley es muy clara. Solamente se puede llamar a quien es deudor o fiador. Ahora, lo que conversábamos antes, yo puedo tener enfermedades ya propias, porque ya una persona adulta mayor ya tiene una cantidad de dolencias y patológicas ya incluso, y pueden generar que empeoren definitivamente. Ahora bien, ¿qué pasa si yo soy deudor? Yo tengo que tener la capacidad de poder prometer o un arreglo de pago o buscar alguna otra gestión para que eso se detenga. Pero imagínense que podría haber una responsabilidad de la empresa que está gestionando ese cobro, si esa persona no solo pensemos que cayó enferma, que incluso que puede morir la persona. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los que yo te decía hace un momento? Le puede generar un sangrado digestivo a una persona, el estrés, y esa persona se muere con eso. Por ejemplo, ¿hay algún límite de llamadas diarias, semanales, mensuales para las personas que deben y las que no son deudoras? No, ese número no existe. Antes, y te hablo, digamos, tal vez unos 10 o 15 años antes, había ahí un parámetro que se le quiso dar, pero en realidad eso ya no se usa, que es como si usted recibía una llamada cada 45 días, pero ahora puede ser que te llamen 45 veces al día. Es cierto.
Es cierto. Bueno, muchísimas gracias, licenciado. Gracias por esos consejos. Recuerde, si usted no es deudor, usted realmente puede exigir que no lo llamen. Y también recordarles el número 2530-3038 por si usted tiene alguna duda con el licenciado José Hernández, él le puede ayudar, o bien buscarlo en redes sociales como licenciado José Hernández, abogado CR. Lunes de Deudas al Día. Muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes. Deudas al Día llegó gracias al licenciado José Hernández.